Ladran. Siempre te tengo una trompeta. Señores, buenas tardes, Iriña Peralta, buenas tardes, compañeros acá en la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, en Inglaterra se acuñó la frase del gabinete de la sombra. El gabinete de la sombra fue una especie de gobierno, pero desde la oposición, compuesta por técnicos dentro de las diferentes áreas del gobierno, a los fines de garantizar que en Inglaterra siempre existiese un buen gobierno. Porque paradójicamente, a lo que la gente cree, el papel de la oposición es la que hace que los gobiernos sean buenos gobiernos. Porque es la oposición la que le hace las observaciones al gobierno en las diferentes áreas. Por ejemplo, en términos de migración, de la migración ilegal, la oposición sale y le dice al gobierno: tienen que ser más rígidos con el tema de las deportaciones, con el tema de la regulación, porque el país se está llenando de inmigrantes ilegales. Ahí entonces la oposición le da una clarinada al gobierno, porque el gobierno muchas veces se sumerge en las actividades del día a día y se olvida entonces de los temas fundamentales. Y por eso ahí la oposición juega un rol muy importante. Lo mismo que está pasando con el tema de los apagones en el país, que es tan agobiante que hasta el propio presidente de la República y el propio ministro de Energía dicen ciertamente es una situación difícil. Pero la oposición está llamada con sus técnicos en energía en sumarse al pueblo y no solamente hacer oposición por oposición, sino que hacer planteamientos de mejora del sistema eléctrico. Y lo mismo lo vamos a ver en el sistema del transporte, lo vamos a ver en todo lo que tiene que ver con el tema de salud, lo vamos a ver con las políticas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y en todos esos ámbitos, la oposición está llamada a llamar la atención del gobierno en procura de mejores políticas públicas para la población. Hoy nosotros vemos en los estudios que se hacen desde el punto de vista de estudios empresariales sobre la calidad de la democracia y cómo va la institucionalidad y cómo va todo en el país, que hay un elemento que está cobrando mucho espacio en la cotidianidad del dominicano, y es el costo de la vida. El costo de la vida se está haciendo insostenible para las familias de más bajos ingresos. Y esto entonces el gobierno lo sabe, pero el gobierno no siente la presión del pueblo, porque el pueblo necesita interlocutores que le haga saber al gobierno que la gente está pasándola mal. Y le está pasando mal porque lo que recibe de salario no le da para costear la canasta familiar. Y eso entonces tiene un impacto en los bienes y servicios que consume el pueblo llano, el pueblo humilde. Y ya nosotros vemos entonces cómo afecta esto a toda la población. Otro elemento que acaba de suceder en el país es que la Dirección de Pasaporte tiene la intención de instalar en pleno Naco sus oficinas. Imaginemos esto, el impacto que va a tener en el sector, vamos a decir, capitaleño, clase media alta. Recordemos que Naco, donde existía una casa, ahora hay una torre de 40, 45, 30, 35 apartamentos. Entonces, si usted multiplica eso por cada casa, en términos del territorio, usted multiplica torres. Entonces, usted se podría imaginar el impacto que va a tener esto en términos de densidad negativo poblacional, claro, negativo. En cuanto a la devaluación de la propiedad. Claro, porque entonces viene una externalidad, la externalidad negativa que se analiza desde el derecho económico. ¿Cómo se van a devaluar esos bienes que están ahí? Y cómo eso, en cierto modo, va a afectar la calidad de vida de los residentes en Naco. Pero usted no ha escuchado, excepto el senador de la capital,
que le escuché con un comunicado. ¿Tú sabes qué Sí. me recuerda eso, Fausto? Eso que tú estás Sí, adelante, ¿cómo no? La canquiña de Roberto Salcedo en la avenida, aquí en el Mirador, en la Sarasota, que devaluó todos los edificios por ahí. Claro. Porque entonces venía una cantidad enorme de Porque niños, le no quitó es- la privacidad al sector. Claro, porque además no fue una política, no fue vamos a decir, áreas que se habilitaron para los vecinos del ambiente, sino que venían de otros lugares y en cierto modo eso provoca ese tipo de situación. Pero lo que estamos viendo aquí es que excepto el senador del distrito que le he visto jugar un rol de mediación, yo no he visto a más nadie hablando sobre eso. Y se supone que en Naco vive gente vinculada a la Fuerza del Pueblo, al PRD, al PLD, y no he visto entonces ese llamado de atención al gobierno para poner en esa zona una dirección que va de pasaporte, que por el flujo de personas que eso tiene, todo el país buscando servicios y buscando pasaporte y demás, eso le va a generar un problema a ese sector. Entonces ahí hace falta también la posición de la oposición, porque no se puede gobernar en democracia sin la participación de la oposición, jugando ese rol permanente de observación. Los norteamericanos lo llaman accountability, que es la especie como de supervisión, de equilibrio, ¿verdad? Entonces, acá nosotros estamos viendo que en muchos aspectos hace falta el acompañamiento de los partidos de oposición. No que salgan un domingo en una asamblea y digan una frase centellosa y bueno, y ya, y nos vemos en 2 meses. No. Hace falta aquí el pueblo, necesita un acompañamiento, porque ese pueblo necesita que su voz sea escuchada. Y esa voz va a agarrar y se va a poner altisonante si a través de los partidos de oposición se le acompaña en sus reclamos. Nosotros estamos viendo también esa parte, la parte de la inflación, señores, cómo esto está afectando el tema de la inflación a los dominicanos. Y eso impacta directamente en su salario, en su capacidad de compra, cómo la gente ha perdido capacidad de compra con lo que gana, señores. Aquí hay personas que están teniendo dificultades para pagar los colegios, y los colegios no es un capricho de la gente. Yo quiero que mi hijo esté al colegio. No, es por la deficiencia de la educación pública, que esperamos que este joven que ha llegado con tantos bríos y con tanto brillo pueda convertir la educación pública, aunque sea que se enfoque en algunas escuelas como modelo, porque sabemos que el tiempo no le da para convertir todo el sistema de educación público, vamos a decir, en escuela de élite, pero puede hacer un gran experimento donde le entregue al país, a la salida de su gestión, varias escuelas por toda la geografía nacional de élite bien preparada, que se vea y que se pueda proyectar esas escuelas para que los siguientes ministros de educación puedan seguir replicando ese modelo. El otro tema que afecta bastante en términos de población es lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y este tema de la seguridad ciudadana es muy importante porque tiene una implicancia, esto lo dicen los estudios, no lo digo yo, tiene una implicancia en el comercio, tiene una implicancia en el turismo y la inversión extranjera. Pero si no hay una oposición que se encargue de visibilizar todo este tipo de situaciones, entonces para la población estará en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque no hay actores que estén para velar por sus intereses. Recordemos que todo esto está basado siempre, no tanto en lo que es realmente, sino en la percepción pública, lo que la gente percibe. Recordemos la famosa teoría de los cristales rotos. La famosa de los cristales rotos. Si una cosa la gente la ve descompuesta, entonces eso se va a seguir viendo descompuesto hasta que la gente entonces entiende que todo está descompuesto. Y esto sucede, por ejemplo, con lo que pasa con el metro. Ya para la gente el metro, en términos de políticas públicas de transporte, es muy deficiente. Pero todo esto pasa de manera inadvertida porque no hay actores que puedan también acompañar al pueblo. Por ejemplo, ustedes han visto los partidos de oposición hacer asociación de usuarios
de los servicios públicos, no. Y esos usuarios de los servicios públicos son los que van a darle entonces el insumo y le van a generar la presión al gobierno para que invierta, para que dé mantenimiento a todas estas políticas públicas que son en beneficio de la gente. En definitiva, como sucede en Inglaterra la responsabilidad es compartida. La responsabilidad es compartida. No solamente el que gobierna tiene la responsabilidad, sino también los que están para llevarle, vamos a decir, la contra al gobierno en cuanto a sus políticas ineficaces a favor de la población inglesa. Entonces nosotros aquí en el país también necesitamos una oposición política que juegue su rol, porque en este país hay muchísimas situaciones que la gente realmente se siente desamparada porque no encuentra con quién acompañar esas situaciones que se dan en el barrio, en el municipio, en la provincia. Nosotros recordamos, nosotros que nacimos en el 75, 25 años en el siglo anterior y 25 en este, nosotros recordamos la oposición que hacía el doctor José Francisco Peña Gómez. Aquella oposición que ponía a Balaguer siempre a temblar, porque era una oposición que siempre estaba acompañada del pueblo en sus necesidades más perentorias. Entonces, la República Dominicana necesita una oposición comprometida, una oposición que camine hombro a hombro con las necesidades del pueblo dominicano, no para destruir el partido de gobierno, ni para destruir la gestión de gobierno, no, para fortalecerla, para que haga mucho mejor gobierno, porque está demostrado, señores, si ustedes observan de los gobiernos que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, les digo cuál fue el mejor gobierno de todo eso, dicho por especialistas, el gobierno del 96. Ustedes saben por qué, porque ese gobierno del 96, el Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Leonel Fernández como presidente, en el Congreso de la República tenía un muro de contención y todas las cosas había que consensuarla. Y por eso nosotros vemos que el tema del endeudamiento fue bajo, porque hubo un Congreso que realmente utilizó la fiscalización del Ejecutivo de manera eficaz. Después de ahí, ¿qué es lo que hemos visto en términos de gobierno? Lo que hemos visto es un Congreso que se ha manejado con el Ejecutivo, o el que está y los que estuvieron, pero en definitiva eso ha ido en detrimento de la grande mayoría. Fíjense cómo, si nosotros analizamos los gobiernos a partir de la oposición que han tenido, podemos decir que con oposición en la República Dominicana se ha gobernado mejor que una oposición que no juega su verdadero rol de contrapeso del poder. Fariña.